la persona la persona que no vea con la cámara activa, le voy a colocar mala nota. ¿Ven cómo responden al condicionamiento operante? Eso es clásico condicionamiento operante. Conducta consecuente. ¿Vieron? Ahí mismo todos. Ahí sí ya las cámaras no están dañadas. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Ahí todo el mundo, todo el mundo tiene las cámaras bien. Todos están funcionando. ¿Por qué? Voy a mirar en la otra sala. Vean. Me va a tocar con... Mira, ahí están todas las cámaras funcionando. Qué casualidad, ¿no? Todo bien. Bueno, va a tocar colocar una mala calificación a Carolina, a Enia, a Shirley, a Nicole, porque tienen las cámaras apagadas. Profe, yo estoy en 2 dispositivos. Pero tienes que decir, porque entonces yo no tengo ese estímulo discriminativo. O sea, no tengo el estímulo discriminativo, entonces tienes que decirlo, o si no te ganas el uno. Bueno, ¿Ven? profe. Okay. Eso es. Entonces, aquí estamos hablando de constante. No la van a pagar, muchachos. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando del condicionamiento clásico y, lógicamente, del condicionamiento operante, ¿no? Este condicionamiento operante, pues, incluye el comportamiento, es decir, la conducta que opera sobre el entorno y genera consecuencias, Y pues eso ya lo tenemos claro con respecto al trabajo realizado por Skinner, a la ley del efecto de Thorndike, ¿no? ¿Sí? Si yo estudié juiciosamente, obtengo una excelente calificación. Es decir, mi conducta es estudiar. Mi resultado es una excelente calificación. ¿Sí? Si yo, y esto es algo que se presenta muchísimo, que uno tiene unos conflictos de atracción y evitación, ¿no? Un conflicto de atracción y evitación es el siguiente. Yo tengo dos situaciones, que una es placentera y la otra es displacentera. La una es que yo tengo que preparar una exposición para mañana sábado, ¿sí? Porque pues tengo clase a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces yo tengo que preparar esto. Digamos que esa es una situación, entre comillas, displacentera. Pero tengo algo que me está llamando mucho la atención, y es que tengo una reunión con mis amigas, con mis amigos, y entonces nos vamos de rumba. Esa es una situación de atracción, ¿sí? Están las dos situaciones allí, atracción, evitación, ¿sí? ¿Cuál elijo yo? Entonces, si yo elijo irme a bailar, bueno, digamos que no en época de pandemia, porque no es la idea, pero cuando yo decido no estudiar, sino que me voy porque es que allá en esa reunión hay una chica que me encanta, hay una chica que me enamora, hay una chica que... todo este tipo de cosas. Entonces, yo sé que ella va a ir. Entonces, yo lo que hago es irme a esa reunión. Y la reunión se termina, o ese encuentro con mis amigos, se termina como a las 2 de la mañana, y yo llego a la casa disque a preparar la exposición, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a la universidad, que llegué medio muerto prácticamente, trasnochado, en cierta manera alicorado, entonces cuando yo voy a hacer la exposición, pues no tengo nada preparado. Y todo se me olvida, porque lo preparé de una manera pues, inadecuada. Entonces, la consecuencia pues, es negativa, ¿sí? Porque pues, saqué una mala calificación, y entonces eso me generó a mí entonces la pérdida de la materia. Yo tuve la libre elección de elegir por cualquiera de estas dos situaciones, de ese conflicto de atracción-evitación, ¿sí? Y como elegí lo que más me gustaba, pues entonces no preparé la exposición,
Entonces, cuando llegué a la universidad, pues, simplemente me fue mal y perdí la materia. Y eso me genera una consecuencia más fuerte más adelante porque me desnivelé en mi semestre, entonces ya no puedo ver la otra materia que seguía. Entonces, porque esta que acabo de perder es el prerequisito de la que sigue. Entonces, por esa mala decisión, se está generando una conducta inadecuada con consecuencias lógicamente inadecuadas. Si yo hubiese elegido la otra, no, yo mejor me voy a preparar mi exposición. Ya miraré si luego tendré tiempo o no, pero ahorita yo tengo que sacar adelante esta exposición, entonces yo me voy juicioso para la casa, llamo a los amigos, le digo, no puedo ir, yo mejor me quedo, luego miramos si nos podemos reunir o no. Entonces yo lo que hago es ponerme a trabajar, entonces me pongo a trabajar, preparo la exposición, tranquilo, la organizo muy bien, y listo, me acuesto temprano y me voy a descansar. Al día siguiente me levanto muy fresco con todo el aprendizaje ya guardado en mi memoria, no en la USB, sino en la memoria mía. Entonces lo que yo hago es irme a la universidad y me saco una excelente calificación. Me fue tan bien que el profesor me dijo, usted queda eximido del examen. ¿Ven? Mi conducta favorable, mi conducta positiva me generó una consecuencia favorable, una consecuencia positiva. ¿Ven? Entonces, ahí el condicionamiento operante es supremamente claro con respecto con lo que nos dice Thorndike de la causa y el efecto. ¿Sí? Pero así como hay conflictos de atracción-evitación, también hay otro tipo de conflictos que es como, por ejemplo, de atracción-atracción o de evitación-evitación, ¿no? Entonces, el conflicto de atracción es de que ambas situaciones son tan llamativas pero tengo que elegirme por una. Estas dos chicas me encantan. Ambas me paran bolas, ambas me prestan atención, pero yo no me puedo quedar con las dos. Tengo que elegir con una. ¿Sí? Entonces, el conflicto de atracción-atracción es de que se me presentan dos estímulos igualmente placenteros, pero yo solamente puedo escoger uno. Y el otro es el de conflicto de evitación-evitación, pero que también tengo que escoger. Saber cuál es, pues, me toca salir con esta chica o con esta otra chica, pues ninguna de las dos me agrada, pero pues como que no me quiero quedar en la casa, entonces como que pues eligamos a ella. Evitación. Sí, Julián. Gracias, profe. Profe, una preguntilla, ya que hablábamos de los estímulos, las teorías, ya sea la clásica o la operante, no menciona como tal o no se refiere a la percepción del estímulo. ¿Esa percepción del estímulo hace parte de lo cognitivo en cuanto a la respuesta o dentro de estas teorías no se tiene presente? De hecho, Julián y señoritas y caballeros, al condicionamiento operante, al conductismo, se le criticaba muchísimo que no le daba importancia a los procesos mentales, ¿no? Los procesos mentales para el conductismo radical, y eso lo mencionábamos ayer, son estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, esa situación era supremamente inaceptable, y más aún cuando entonces nace la teoría cognitiva o la corriente cognitiva, en donde se le da importancia a esos procesos mentales. Entonces, claro, la percepción influye porque la manera como yo interpreto la situación, la manera como yo interpreto el contexto, me va a ayudar a mí o no me va a ayudar a mí. Pero aquí adentro, entonces, en mi esquema cognitivo, en mi proceso de información o procesamiento de información, yo ya estoy generando una serie de ideas. Pueden ser correctas o pueden ser incorrectas, pero estoy generando un proceso de información que me lleva a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, aquí hablábamos nosotros ayer de las atribuciones, de las creencias, de los prejuicios, y son interpretaciones que muchas veces son subjetivas. Entonces, a lo que su merced se refiere con la percepción, si mi percepción es errónea,
yo puedo tomar decisiones erróneas también. Si yo me dejo influenciar por otras personas porque alguien me dice que este negocio me genera plata muy pulpa y ese tipo era un estafador y me robaron, ¿sí? Y yo percibía que esa persona era una persona supremamente honesta y resultó que no. Muchas veces las percepciones que yo tengo no siempre son objetivas, muchas veces pueden ser subjetivas y hay que hacer un análisis contextual, un análisis de posibles consecuencias para poder tomar una decisión. Entonces la percepción hoy día, hablando un poco del componente cognitivo, que le volvió a dar importancia y tuvieron, ya, o sea, el conductismo radical pues tampoco es tan marcado ahora. O sea, sí se tiene muy en cuenta todo lo que hemos aprendido, todas las consecuencias y todo este cuento, pero no se puede dejar de lado la parte cognitiva. De hecho, los procesos terapéuticos se trabajan con la cognición, con el pensamiento, porque es que la persona que llega al consultorio no es una persona mecánica, no es un ente, no es un robot, es una persona que procesa información, una persona que siente, que se emociona, que se entristece, que llora, que se asusta, que interpreta, ¿sí? Y todos esos errores que haya cometido le generan aprendizaje, pero tiene que reevaluar nuevamente y decir, bueno, yo ya no me puedo ir por este lado, ahora tengo que probar por este lado. Y voy a intentar por acá y resulta que por acá me fue bien. Ah, bueno, entonces aprendí. Pero todo eso fue un proceso interno que yo tengo y que me genera aprendizaje. Muy bien. Gracias, profe. Ok. Venga, que aquí me están preguntando algo. Ah, no. Bueno, ustedes han leído lo que dijeron, lo que dijo Jamie Vergara. Bien. Bueno, entonces, ese condicionamiento operante, pues ustedes saben de que pues, algo que trabajó muchísimo Skinner fue con las llamadas cajas de Skinner, en donde pues, lo que trabajaba era en una caja a prueba de ruidos, totalmente aislada, en donde había pues un comedero, un bebedero, una palanca, en donde cada vez que el animal pulsaba o presionaba la palanca, liberaba comida o liberaba agua. Acuérdense, por favor, que siempre debe estar deprivado de alimentos si yo quiero trabajar en laboratorio con este tipo de situación. Entonces, cada vez que el animal pulsaba la palanca, también se activaba un dispositivo que registraba dicha conducta. Entonces, como que era como un registro conductual, ¿no? El de presionar palanca, ¿sí? Y que acá empezó a trabajar muchísimo con los programas de reforzamiento. Hay programas de reforzamiento de razón fija y de razón variable. ¿Ustedes recuerdan eso? Los programas de razón fija y razón variable. Si no estoy mal, una es que, o sea, la paloma tiene que dar determinado número de golpes para recibir la comida. Y la otra sí es como variado. No, Pero la paloma daría golpes o daría picotazos. picotazos, qué pena. Ah, bueno, sí, ok. Porque va a ir de tantos golpes se le fractura la patica. Picotazos, claro. Picotear, exactamente. Eso sería un programa de razón fija, que es si usted, bueno, más bien, si la paloma lo que hace es cada 10 conductas de picotear la palanca, picotearla o picotear como hagan de cuenta como el tiro al blanco, entonces tiene que picotear ese punto, ¿sí? Picotear ese punto, entonces picoteó 10 veces, se le lanza la pelotita de comida, ¿sí? Si picotea 9 veces, no, porque es un programa de razón fija 10. Si es un programa de razón variable, entonces voy a picotear, perdón, voy a reforzar a la paloma cada 2 respuestas que dé,
luego cada 3, luego cada 6. ¿Sí? Estos son programas de reforzamiento y esto es netamente operante, netamente operante. ¿Sí? Una de las cosas que acostumbran los padres erróneamente es de que hacen un reforzamiento continuo. El reforzamiento continuo es que arregla el cuarto y se le da un premio, arregla el cuarto y se le da un premio, arregla un cuarto y se le da el premio, arregla el cuarto y no le doy nada. Entonces el niño va a decir, bueno, pero ¿qué pasó con mi premio? Ah, no, entonces yo no voy a organizar nada. Yo no voy a organizar absolutamente nada. Bien, por eso en el condicionamiento operante, Skinner lo que hace trabajar es esos programas de reforzamiento. Y hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Hay que tener dos cosas muy importantes en estos programas de reforzamiento. Cuando hablamos de programas de razón, estamos hablando de número de conductas. Razón. Razón fija o razón variable, pero estamos hablando de las respuestas que da el sujeto. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de tiempo, estamos hablando de razón, de intervalo variable o de intervalo fijo. Intervalo quiere decir que yo estoy manejando el tiempo. No estoy manejando la conducta, estoy manejando el tiempo. Por eso se habla de programas de reforzamiento. Reforzamiento continuo, que es conducta-consecuencia, conducta-consecuencia, conducta-premio, conducta-premio, conducta-premio. Eso es un refuerzo continuo. El problema con el refuerzo continuo es que cuando yo dejo de reforzar, la conducta que se está queriendo empieza a disminuir. Entonces, ese no sirve. Sirve por un tiempo, pero no sirve. O sea, yo no puedo estarle dando a cada que la respuesta un premio. Porque no, o sea, porque se condicionan a mal. El programa de razón fija, razón variable, hace referencia a las conductas que la persona emite. Conductas. Razón hace referencia a conductas, ¿sí? A las respuestas que da la persona. ¿Sí? Si lo miramos en una fábrica que producen zapatillas, que producen jeans, que producen camisas, entonces un programa de razón sería: usted me trae 20 camisetas y le pago. Razón fija 20. Si es un programa de razón variable, me entregó 3 camisetas, le pagué. Me entregó 7 camisetas, le pagué. Me entregó 10 camisetas, le pagué. Me entregó 3 camisetas nuevamente, le pagué. Se está manejando, la condición es la respuesta. Por eso se habla de programa de razón fija o de razón variable. Cuando hablamos de programas de intervalo fijo, estamos diciendo que cada 5 minutos le voy a dar un premio, independientemente si dio la conducta o no. Cada 5 minutos, así no haya presionado palanca, en el caso de la ratica. Entonces pasaron los 5 minutos y le doy la pelotica que me dio. Estamos hablando de un programa de intervalo fijo, 5, porque es cada 5 minutos. Puede ser intervalo fijo 5, 10, 15, un día, no sé. De hecho, los sueldos que nosotros recibimos, ¿sí? Cuando estamos trabajando, es un programa de intervalo fijo 30 días, porque lo pagan mensualmente. Hay empresas que pagan quincenal. Entonces es un programa de intervalo fijo 15. ¿Sí? Digamos que la parte salarial es así, programas de refuerzo de esa manera. ¿Sí? Y lo otro es de que si es un programa de intervalo variable, entonces yo voy a premiarlo cada 3 minutos, cada hora,
cada 3 horas, vuelvo y lo premio cada 5 minutos, ¿sí? Es decir, acá el manejo que yo estoy dando es un programa de intervalo. La diferencia es entre intervalo y razón. Intervalo tiene que ver con tiempo. Intervalo fijo, intervalo variable. El otro programa de refuerzo o de reforzamiento es un programa de razón fija o razón variable, pero hace referencia al número de conductas. Y acá es con respecto al tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender, señoritas, caballeros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, eso es lo que nos está planteando, pues, Skinner con toda esa, con todo ese condicionamiento operante, ¿sí? Ahora, Skinner también trabajó lo que tiene que ver con el moldeamiento, es decir, Skinner propuso ese uso del moldeamiento, es decir, un procedimiento mediante el cual ciertos reportadores van guiando las conductas que yo quiero, de un animal en este caso, hacia una conducta deseada, ¿sí? Entonces el moldeamiento lo que genera es de que yo estoy reforzando ciertas conductas hasta cierto momento, pero ya no refuerzo esas, sino ahora quiero que den estas respuestas, y cada vez que da esas respuestas, entonces le voy dando este premio, porque estoy moldeando gradualmente. Es lo que llaman también como las aproximaciones sucesivas, ¿no? Y yo antes premiaba o reforzaba porque la paloma picoteaba a cierto punto. Entonces lo premiaba o la premiaba a la paloma, ¿sí? Pues picoteaba y se le daba. Entonces la paloma picoteaba y se le daba su alimento. Picoteaba y se le daba su alimento. Pero yo ya no quiero que picotee ahí, ahora yo quiero que picotee más hacia adelante. O sea, quiero que termine picoteando en una imagen que para mí es importante. Entonces yo quiero que llegue allá. Pero para que llegue allá, si yo no trabajo el moldeamiento o no trabajo la aproximación sucesiva, pues entonces me puede demorar años hasta cuando llegue allá. En cambio, si yo no trabajo con moldeamiento o con aproximaciones sucesivas, me va a rendir mucho más. Va a ser mucho más rápido el aprendizaje. Entonces lo que yo hago es, ya no refuerzo el picotón que está dando a la paloma, sino ahora quiero que picotee en otro lado. Entonces ya dejo de reforzar y cuando picotea, ¡pum! Yo estoy atento a que picotee en el otro sitio y picoteo por ensayo y error, y ¡pum! De una, la refuerzo. Ya no estoy reforzando la anterior, ahora estoy reforzando la que en esa secuencia va en el camino. Entonces lo que yo hago es reforzar allí. Y yo ya no quiero que picotee solamente ahí, ahora quiero que picotee más adelante. Entonces ya dejo de reforzar la primera y la segunda y refuerzo la tercera. Si picotea la primera, no la refuerzo. Si picotea la segunda, tampoco la refuerzo. Se picotea única y exclusivamente la tercera. Y así sucesivamente. Es lo que Skinner hablaba del moldeamiento. Él propuso el uso del moldeamiento como ese procedimiento por el cual se dan ciertos reforzadores que van guiando las acciones de un animal hacia una conducta que yo quiero que llegue. Entonces, ese moldeamiento es muy, muy importante. Ahora, para nosotros es importante saber qué es un reforzador. Entonces, un reforzador es cualquier acontecimiento que aumenta la frecuencia de la respuesta anterior. O sea, es el premio. Cualquier acontecimiento, cualquier aplauso, cualquier sonrisa, cualquier abrazo, cualquier alimento que yo le doy a alguien por tener cierto tipo de conducta. Yo refuerzo eso. Entonces, eso es un reforzador, ¿sí? Hay dos tipos de reforzadores, los reforzadores primarios y están los reforzadores secundarios, ¿sí? Los reforzadores primarios, cuando el acontecimiento que aumenta la frecuencia de la respuesta anterior es de tipo innato, esos serían los reforzadores primarios.
porque es la satisfacción de respuestas biológicas, como la comida, como el agua, como la cama, porque pues en la cama yo puedo dormir, ¿sí? Y eso es una respuesta biológica, de una satisfacción que me genera a mí poder recuperar fuerzas, ¿sí? Comer. Esos son reforzadores primarios. Los reforzadores secundarios son los que yo aprendo que me generan, digámoslo así, con el contacto social, ¿sí? Los reforzadores secundarios se convierten o son secundarios porque cuando yo recibo un aplauso, pues eso para mí es inmensamente placentero, ¿sí? Entonces, el reconocimiento de la gente por medio de ese aplauso se convierte en un reforzador secundario. El dinero se convierte en un reforzador secundario porque con él yo puedo satisfacer ciertos reforzadores primarios. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando que ese reforzador secundario sería un estímulo que obtiene sus consecuencias reforzadoras a través de su asociación con un refuerzo de tipo primario. Por eso yo digo de que cuando a mí me dan un abrazo, un aplauso, eso se convierte en un reforzador secundario. Y si eso, aparte de eso, me dan una bonificación con dinero, ese dinero para mí es un reforzador secundario que me permite entonces ir a hacer mercado. ¿Bien? Hay reforzadores inmediatos, hay reforzadores retardados, ¿sí? Un reforzador inmediato es un estímulo reforzador presentado inmediatamente a continuación de la conducta. O sea, inmediato. Y eso es lo que hacen los que trabajan administrando los perritos, que la comida se les da inmediatamente cuando hacen la gracia, o saltan, o se sientan, o dan la mano, ¿sí? O se hacen los muertos. Entonces, el reforzador inmediato es el que sigue inmediatamente la conducta que yo quiero que emita, ¿sí? Y el reforzador retardado, pues, es presentado tras un periodo de tiempo también de que se ha dado la conducta. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Ya hablamos de los programas de razón fija, de razón variable, hablamos de los programas de intervalo fijo, de intervalo variable, ¿sí? Ahora, ¿qué horas tenemos? ¿Qué horas son, muchachos? 5 para las 8. 7:54, profe. Sí, ok. Creo que nos toca parar allí. Creo que en la próxima sesión miramos y trabajamos los diferentes tipos de castigos que también son importantes para modificar conducta. Todo esto es análisis experimental del comportamiento. Es cómo nosotros empezamos a modificar conductas a través de todo este tipo de procesos de aprendizaje, ¿sí? Todo lo que generan nuestras conductas, los antecedentes y las consecuencias, el entorno ambiental, las personas, los objetos, las situaciones, los estímulos, las respuestas fisiológicas, todo eso, absolutamente todo eso lo que hemos intentado entender y trabajar para poder generar modificación en comportamientos, para poder modificar conductas que son desadaptativas y que le ayudan al paciente a tener una mejor calidad de vida, sea social, sea de pareja, sea laboral, las que sean. No olviden, por favor, revisar la plataforma porque aquí aparece una actividad que ya se la dije al principio de la clase para que respondan a esas preguntas. Ahí se ve cómo se está manejando el condicionamiento clásico. Entonces, por favor, respóndanlas y las suben. Creo que tienen plazo hasta el domingo. Bueno. Sí, señor. Gracias. Nos veremos el lunes. ¿Cómo? Profe, qué pena acerca de eso. Eso aparecen dos en la plataforma. Son las dos. Son las dos. Eso. Y otra pregunta, ¿eso se presenta individual o en grupo? Individual. Profe? Individual. Individual. Ah, Individual. listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señoritas, caballeros. Y
Nos veremos el lunes. Un fin de semana tranquilos, por favor, cuídense mucho. Por favor, nada de fiestas clandestinas. Chao, muchachos, que estén bien. No, Gracias, profe, profe, gracias. que que tengan descanse. buen fin de semana. Igual, que les vaya bien, chao.